Información adicional de la máquina de Wimshurst. En este experimento con la máquina de Wimshurst, vemos cómo la llama de una vela se inclina hacia uno de los electrodos. Esto sucede porque la combustión ioniza el aire, generando cargas positivas y negativas. La parte superior de la llama es rica en iones positivos. Esta es atraída hacia el electrodo negativo, lo que provoca la desviación. Pero si detenemos la máquina, el campo eléctrico desaparece y la llama vuelve a su posición normal. Es un fenómeno clave en el electromagnetismo, que muestra la influencia de los campos eléctricos en los gases cargados. Soy Alondra Martínez Nogués del equipo 1 y voy a hablarles acerca de la historia del experimento de las campanas de Franklin. Fueron inventadas por Benjamin Franklin en 1752 como parte de sus experimentos sobre electricidad. El dispositivo consistía en dos campanas metálicas conectadas a una varilla y colocadas cerca de un pararrayos. Franklin las utilizó para demostrar que las cargas eléctricas podían inducirse sin contacto directo, a través de la electricidad atmosférica, como un rayo. Su experimento fue clave en la comprensión de la electricidad estática y ayudó a validar la teoría de que los rayos eran una forma de electricidad. Las campanas de Franklin fueron un avance importante en la ciencia eléctrica y contribuyeron a la invención de otros dispositivos relacionados con la protección contra rayos. De sus aplicaciones y usos destacan las siguientes. El experimento ayudó a comprender cómo la electricidad atmosférica podía ser dirigida de manera segura a tierra, lo que llevó a la invención del pararrayos para proteger edificios y estructuras de los mismos. El experimento contribuyó al estudio de la electricidad estática, que es fundamental para entender los fenómenos eléctricos y desarrollar tecnologías basadas en cargas eléctricas. Los principios demostrados en el experimento se aplican en sistemas modernos de protección eléctrica, como los supresores de sobretensiones que protegen equipos electrónicos y eléctricos de picos de voltaje. El estudio de la inducción electrostática, que Franklin ilustró con las campanas, es clave para el diseño de dispositivos como generadores de Van der Graaf y sistemas de carga en electrodomésticos. Los principios de la electricidad estática y la inducción se utilizan en equipos médicos como los generadores de alta tensión utilizados en terapias de electroestimulación o para radioterapia. También contribuyeron a la comprensión de la física del plasma, lo que tiene aplicaciones en la investigación de los rayos y en tecnologías como los reactores de fusión. Dicho experimento es relevante en aplicaciones de electroquímica como las baterías, pilas y procesos de galvanoplastia. Las campanas de Franklin no solo fue clave para el entendimiento de la electricidad, sino que también sentó las bases para diversas tecnologías que aprovechamos hoy en día. Paso 1. Atamos la bolita de aluminio con diámetro de 0.5 centímetros a un hilo. Dicho hilo lo enredamos a un palito de madera de forma que la bolita de aluminio quede como péndulo. Paso 2. Colocamos dos latas a una separación de distancia de 1.5 centímetros. Paso 3. Sobre la parte superior de las dos latas colocamos el péndulo previamente elaborado, a modo de que la bolita de aluminio quede centrada entre las dos latas y con una altura de 3 centímetros sobre la base. Paso 4. Sobre la parte superior de nuestra lata derecha conectamos un extremo del cable caimán, mientras que el otro extremo lo conectamos a tierra. Paso 5. Con cinta adhesiva colocamos un cuadro de aluminio de 30 centímetros de largo al centro de la pantalla de un televisor CRT. Paso 6. Colocamos las latas con el péndulo en la parte superior del televisor y a nuestra lata izquierda le colocamos un extremo del otro cable caimán, mientras que el extremo sobrante se lo colocamos al centro de la lámina de aluminio. Paso 7. Encendemos el televisor para cargar las latas y así tomar el tiempo que dure el efecto de descarga mediante el movimiento repentino de la bolita entre las dos latas. Paso 8. Repetimos del paso 1 al 7, pero variando la separación de las latas con 1 y 0.5 centímetros. Paso 9. Para finalizar repetimos todo el experimento, es decir, del paso 1 al 8, pero ahora con una lámina de 5 centímetros. Paso 10. Una vez realizado el experimento con la bolita de 0.5 centímetros de diámetro, lo empezamos desde cero, pero ahora con una bolita de 1.5 centímetros de diámetro.
Principios de funcionamiento de las campanas de Franklin. Es un experimento que demuestra cómo se transfiere la carga eléctrica y cómo actúa entre sí. El experimento comienza cuando encendemos el televisor CRT. Es importante recordar que el televisor CRT es el que tiene un cinescopio, en el que muchos vimos Malcolm, que actúa como una fuente de carga electrostática. La lámina de aluminio colocada sobre la pantalla se carga eléctricamente debido al campo eléctrico generado por este televisor. Esta carga es transferida a la lata izquierda mediante el cable caimán. Ahora, la lata izquierda está cargada eléctricamente, mientras que la lata derecha está conectada a tierra porque se mantiene neutral. La bolita de papel aluminio que cuelga entre las latas actúa como un transportador de cargas. Inicialmente, esta bolita está neutra, y cuando toca la lata izquierda adquiere su carga eléctrica por inducción, y debido a la repulsión de cargas iguales, es expulsada hacia la lata derecha. Al tocar la lata derecha, la bolita se descarga a tierra, perdiendo su carga. Ahora es atraída de nuevo por la lata izquierda y el proceso se repite. Este comportamiento se basa en la ley de Coulomb, ya que cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. También acerca de la conservación de la carga, ya que la bolita transfiere cargas entre las latas. Y la diferencia de potencial, ya que es la presencia del televisor, mantiene el proceso en marcha. Esto funciona gracias a la atracción y repulsión de cargas eléctricas. Este experimento es una forma visual e interesante de entender cómo se transfieren y comportan las cargas en un sistema electrostático. Con los datos obtenidos, podemos deducir que la distancia que hay entre las botellas influye mucho en el tiempo de descarga de la bolita, ya que mientras más distancia, mayor es el tiempo de descarga. Y esto se debe a que si la distancia es mayor, la bolita tendrá que recorrer más espacio y la frecuencia de los choques será menor. Por otro lado, una bola más grande tiene mayor superficie, lo que permite almacenar y transferir más carga eléctrica en cada contacto con las latas. Esto puede hacer que el proceso sea más eficiente y que la bola se mueva con más fuerza entre las latas. A continuación se enlistan las respuestas de las preguntas sobre las campanas de Franklin. El tamaño del papel aluminio afecta la capacidad de carga de las campanas de Franklin. Un papel más grande tiene mayor superficie, lo que puede permitir una mejor distribución de la carga y reducir la densidad de carga en un punto específico. Esto puede afectar la rapidez con la que la bolita se carga y descarga, influyendo en la frecuencia de oscilación de la bolita. Para el cálculo de las corrientes de campana, es cierto, sí es posible calcular la corriente, dado que el sistema de las campanas de Franklin funcionan con transferencia de carga. La corriente se puede estimar utilizando la ley de corriente eléctrica. I es igual a Q sobre T, donde Q es la carga transferida y T el tiempo en el que ocurre la transferencia para obtener Q. El sistema puede representarse como un circuito de capacitancia y descarga. Fuente de alto voltaje. Representa la fuente de carga. Por ejemplo, un generador de Van de Graaff. Capacitores. Representan las campanas que almacenan carga. Resistencia y chispa dieléctrica. Modelan la transferencia de carga entre las campanas y bolita. La gráfica de la posición de la bolita de papel contra el tiempo. La gráfica tendría un comportamiento oscilatorio similar a una onda periódica amortiguada. Inicialmente, la bolita oscilará con amplitud relativamente constante, pero debido a la disipación de energía, resistencia de aire y pérdidas por descarga, la amplitud disminuirá con el tiempo. Esto se asemeja a un movimiento amórnico o amortiguado. Una balanza de torsión en un dispositivo utilizado para medir fuerzas muy pequeñas como las fuerzas electrostáticas o gravitacionales consiste en una barra horizontal suspendida en su centro por un hilo delgado. Cuando se aplica una fuerza a uno de los extremos, la barra gira y el ángulo de torsión es proporcional a la fuerza aplicada.